Bueno, en nuestra última mesa de trabajo, el día de hoy, nos acompaña en la mesa principal la doctora María Clara Galvis junto a Irit Mílquez y Olga Marina Sierra. La doctora María Clara Galvis, quien nos acompaña con la moderación de la mesa, es abogada de la Universidad Externado de Colombia con estudios de posgrado en Derecho Constitucional Comparado en la Università degli Studi di Génova y especialización en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Colombia. Se ha desempeñado como asesora del Procurador Delegado para los Derechos Humanos y del Procurador General de la Nación y como abogada de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Trabajó también como abogada de la Oficina de Washington de la CEGIL y como abogada senior de la organización. Se ha desempeñado también como magistrada auxiliar de la Corte Constitucional Colombiana, del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Colombia y como integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como directora nacional de promoción y divulgación de los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. También nos acompaña Irit Mílquez Sánchez, estudiante de pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, en donde cursa su último año de estudios. Es monitora del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, laboró durante un año en la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en la cual tuvo la oportunidad de trabajar en temas de derecho público y derecho administrativo, principalmente en las áreas de contratación estatal y responsabilidad contractual y extracontractual del Estado. Actualmente se desempeña como coordinadora del Observatorio de las Migraciones del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, bajo la dirección de la docente Alexandra Castro. Por último, nos acompaña la doctora Olga Marina Sierra, quien es abogada de la Universidad Libre, seccional Cúcuta, especialista en gestión de entidades territoriales de la Universidad Externado de Colombia y en gerencia financiera de la Universidad Libre, seccional Cúcuta. Es magíster en Administración de Empresas de la Universidad Santo Tomás. Actualmente se desempeña como profesora asistente de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta. Bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Después de esa presentación que lo que deja claro es que no tengo 20 años. Entonces yo me ahorro ya las presentaciones de quienes me acompañan hoy en la mesa. Creo que va a ser muy interesante esta discusión porque tenemos una presentación teórica y una teórico-práctica, entonces creo que esa combinación va a estar muy buena. En primer lugar le voy a dar la palabra a Irit para que en máximo 15 minutos reflexione o comparta con nosotros unas ideas que ella tiene sobre los límites y los alcances de los derechos de las personas migrantes, dinámicas y perspectivas para la protección efectiva del derecho a la igualdad y del principio de no discriminación. Entonces, ¿quién va a contar? Listo, bueno, buenas tardes a todos. Como lo mencionaron anteriormente, tengo una vocación de administrativista y es algo que quisiera complementar hoy con ustedes en el marco de que muchas veces cuando nos limitamos al derecho internacional olvidamos de cómo se tiene que hacer efectivas estas disposiciones dentro del orden nacional y también en la medida de que siendo defensores del Estado en el orden nacional, aplicar las distintas disposiciones del orden internacional y cómo es el método para hacer esto. Entonces, hablando de esquizofrenias, como lo veníamos hablando ahorita, es importante hacer esta precisión en la medida de que muchas veces la responsabilidad internacional se va a derivar primero de una responsabilidad en el orden nacional en estos casos. El debate de soberanía y responsabilidad de proteger pues no es nuevo. Cuando hablamos de soberanía pues siempre va a haber una similitud o una asociación a la noción de territorio, como lo vimos esta mañana, y entonces eso conlleva que tenga un factor humano como es la movilización y los flujos migratorios. Básicamente, y hoy en día, de hecho con la cuestión de Venezuela, como lo vamos a ver ahorita, y en esta semana, de hecho, esta mañana leía sobre el cierre provisional de la frontera que se hizo en el Ceuta, en esta región autónoma de España, por 8 días a causa de la presión migratoria. Entonces, básicamente es un tema que es relevante y que viene a hacer efectivo de que el Estado en su defensa y de los intereses
de sus intereses, pueda plantearse las cuestiones migratorias y eso, cómo evitar escenarios de responsabilidad tanto en el orden nacional y en el orden internacional. Bueno, para esto, sin intención de extenderme mucho en lo teórico, todos estamos de acuerdo de que la noción de soberanía cada vez es mucho más porosa, y a su vez interactúa más bien con escenarios ya sea de orden económico como la globalización, la humanización de los procesos de globalización y de la aparición de sistemas regionales de protección de derechos humanos, y también factores políticos que impulsan a las personas a salir de sus estados de origen para buscar mejores oportunidades, ya sea que se trate en escenarios favorables como la fuga de cerebros, pero también en escenarios menos favorables como presiones políticas y cuestiones de inseguridad en estados de origen. Entonces, en ese orden de ideas, nos preguntamos qué es lo que legitima a que un Estado pueda hacer una distinción entre extranjeros y nacionales, y hemos encontrado en el orden de esta investigación cosas interesantes. En principio, el artículo 100 de la Constitución nos hace esa referencia a la distinción que se hace entre nacionales y extranjeros e incluye dentro de este artículo una noción que es importante, pero a su vez nos dejan más problemas, como es la noción de orden público. Quiero leerles el artículo. Dice: los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos, no obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros. En este caso, pues básicamente nos damos cuenta que es un concepto jurídico indeterminado, la noción de orden público, y que este va a venir a verse dotado en contenido, no precisamente por las autoridades que tendrían en principio que hacerlo, como son las autoridades migratorias, que son las que tienen mayor alcance y cercanía con las personas, con los migrantes, sea en casos de frontera o no, y está atribuido exclusivamente al legislador, si en los mejores de los casos lo llenan de contenido. Entonces, básicamente, esta distinción que se hace entre nacionales y extranjeros, hay una precisión teórica que hay que hacer, y es la diferencia entre hacer una diferenciación y una discriminación. ¿Por qué? Porque en la primera, digamos que hay objetivos razonables que nos lleven a que los estados en desarrollo de las prerrogativas públicas puedan hacer una distinción y decir, efectivamente, yo voy a conceder o no derechos políticos a las personas migrantes y estoy en la facultad de hacerlo, y así lo ha considerado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual le dice a los estados, sí, efectivamente ustedes están en la capacidad de desarrollar sus políticas migratorias, salvo que tienen una condición que es el reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes. Y esto nos lleva a que en cada caso en concreto, cuando, por ejemplo, la autoridad migratoria, que en este caso es Migración Colombia, y que tiene, que no les quiero básicamente hacer referencia, bueno, todavía tengo tiempo. Sí. Ok. En este orden de ideas, la Corte Interamericana y muchos más sistemas regionales de protección de derechos humanos, pues ya sea mencionando la Declaración Universal de Derechos Humanos o la opinión consultiva número 18 que nos habló esta mañana este profesor mexicano, que de hecho se desarrolló en el contexto de los trabajadores migrantes y todo lo que desenvuelve ser trabajador migrante, sea en una situación administrativa regular o irregular, nos lleva a considerar que hay unas categorías sospechosas en esa discriminación y que en la argumentación o en la exhaustiva motivación de las decisiones, ya sea de un juez o de una autoridad administrativa, como es Migración Colombia, que la exhaustiva motivación de sus decisiones sea lo que lleve a generar una responsabilidad o no del Estado. Y hay unos antecedentes jurisprudenciales que pretenden robustecer la idea de que toda distinción que se haga en origen nacional
o sexo o raza, pues lleva una doble carga al funcionario al momento de hacerlo, que es la motivación de sus actos. Y así lo vemos en el caso de Korematsu, Estados Unidos, o Palmer versus Sidut, en el cual pues sí hay un deber del funcionario o del Estado de hacer una motivación exhaustiva para efectos de que no se considere que vaya a vulnerar los derechos humanos. Y esto lo atribuye, de hecho, en el caso de este cierre provisional de frontera, lo curioso es que se dijo que no había paso de personas de otra nacionalidad al territorio español, incluso días anteriores, no sé si vieron en las noticias la llegada masiva a Cádiz de personas en una balsa, sin ningún control de autoridades migratorias, y esto genera de por sí ya una crisis en el orden público de los estados. Y además se menciona que los lunes entran los hombres, los miércoles entran las mujeres. O sea, si lo veríamos en categorías sospechosas, sería del doble de sospechosa. Y lo que nos lleva a preguntarnos entonces es esa motivación que deben tener las autoridades administrativas, en este caso Migración Colombia, que es la que tiene relación directa con las migraciones, y que va a generar en su defecto una responsabilidad para el Estado. Hay una cuestión importante, y es que la noción de orden público, al ser una categoría jurídica indeterminada, pues va a depender de criterios espaciotemporales, lo que en un futuro podría incluso también ir en contravía de la vocación de universalidad de los derechos humanos, porque va a ser el operador jurídico, sea un juez o una autoridad administrativa en el caso en concreto, que va a llenar esta noción de orden público. Entonces, es un punto que genera debate en la medida en que se tendrá que hacer un juicio en concreto, pero no hay una política migratoria integral que me determine cuándo será discriminatoria, cuándo no, y cuándo se ajustará a la política migratoria en Colombia, por ejemplo. Otro de los debates, y que creo que es totalmente discutible, es que si la noción de orden público, al ser una categoría jurídica indeterminada, pues va a estar llena de contenido por el legislador. Sin embargo, la representación que hay de colombianos en el exterior, o de las personas migrantes, y de llevar a cabo como la protección efectiva de los intereses de las personas migrantes, solo tiene 2 representantes en la Cámara de Representantes, lo cual, que sin entrar a discutir si es una protección efectiva o una representación efectiva de estos intereses, el orden público está dotado en su contenido por la noción de mayorías. Y en este caso, los migrantes, los extranjeros en Colombia, terminan siendo de por sí una minoría, que pasan por Colombia ya sea considerándolo como estado de destino o estado de tránsito, y que va a determinar que el operador jurídico determine esa noción de orden público para distinguirlos o no en una concepción de mayorías. Bueno, todo esto va encaminado a la necesidad de que haya una política integral en migraciones, porque bueno, digamos, en casos concretos, por ejemplo, el Estatuto Nacional de Impuestos hacía una distinción que vamos a ver si es diferenciación o discriminación. En el derecho de libre locomoción mencionaba que hay imposibilidad de salida del territorio a personas extranjeras cuando no hayan cumplido con sus obligaciones de impuestos. Sin embargo, la Corte Constitucional, cuando conoció este caso, mencionaba que al no haber una argumentación exhaustiva por parte de la autoridad de aduanas, en este caso, pues no generaba ninguna proporcionalidad de la medida con el fin en sí mismo, porque prohibir la salida a las personas migrantes que fueran deudoras con el fisco, pues no iba a generar, no si aparte de una distinción, sino de una discriminación pues en primer sentido o a prima facie. Pero tenemos el otro escenario, que es el ejercicio de derechos políticos, en el cual efectivamente va a decir
el Estado que sí hay lugar a una distinción, porque pues es una noción de poder y lo que va a efectuar es que en elecciones puedan votar o no personas extranjeras. Entonces dice, no, los extranjeros sí tienen una limitación en cuanto a derechos políticos. Todo el ejercicio que hace la Corte Constitucional pues está supeditado a las categorías sospechosas que les he venido contando, pero todo va a radicar en la motivación que den las autoridades, sean jueces o autoridades administrativas con poderes jurisdiccionales. Y lo curioso del caso es que las autoridades que se desempeñan hoy en Migración Colombia eran funcionarios del DAS. Y básicamente la capacitación que puedan tener o no en derechos humanos, me queda la duda, no sé si a ustedes también, en que generen una excesiva o no, una motivación cuando, por ejemplo, van a expedir una orden de expulsión o de deportación, si efectivamente van a argumentar de manera exhaustiva su decisión y que esto lleve a que no se genere una responsabilidad, ya sea en el orden nacional o en el orden internacional posteriormente, si una persona fue deportada, aparte que el término para salir del territorio es 48, 72 horas, que en otros escenarios podríamos discutir si efectivamente se protege el derecho al debido proceso, pero es la necesidad de que haya una política integral migratoria en este tema y una efectiva capacitación de los funcionarios que son autoridades migratorias y que van a generar escenarios o futuros escenarios de responsabilidad del Estado. A términos generales es eso a lo que llego a la conclusión y nada, ya creo que cumplí con el tiempo. Sí, listo. Bueno, muchas gracias. En el rol de moderadora que me toca contar, además, mantener el tiempo, te agradezco por el buen uso del tiempo. Quedaron 2 minutos y acá me dice Marina que se los pide. Entonces, sin más, le paso la palabra a Marina, que tiene 17 minutos máximo. Acuérdense que es un máximo y pueden ser menos. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Me agrada volver a mi Universidad Externado de Colombia. Pues el tema mío, no sé si empezarlo por donde terminó Iris, porque esa es la otra conclusión a la cual yo llego, que la problemática que tiene el Estado frente a la situación de Venezuela, que no es solo de los venezolanos, que no es solo de venezolanos, sino de colombo venezolanos, una figura que casi nadie nombra, pero es ese colombiano que hace unos años se fue para Venezuela huyendo de la violencia del país y buscando también nuevas oportunidades, y que creó familia en Venezuela y que ahora, por una decisión unilateral, pero de todas maneras soberana del gobierno venezolano, le tocó venirse retornado, obligado, o por su propia cuenta hacia Colombia, y encuentra que, por ejemplo, como lo decía Iris, la Cancillería no tiene en cuenta esa defensa de los derechos humanos ni de los extranjeros, ni siquiera de los mismos colombo-venezolanos, porque les exige cosas que en las condiciones y en la situación de esas personas en este momento es imposible cumplir. Por ejemplo, poder matricular a los niños en los colegios y en las escuelas de Cúcuta se ha convertido para los colombo-venezolanos toda una tragedia, porque es gente que le tocó venirse hasta sin ropa, perdiendo todo lo que tenían, con sus familias además partidas en 2, en 3. No tienen $470 que les vale una visa para trabajar o $75 que le vale una visa de estudiantes, y si esa familia tiene 3 niños estudiando, pues ¿cómo? Entonces, por eso a ratos resuelven permanecer ilegales y sin la protección del Estado, que en la frontera colombo-venezolana es lamentable, y es aquí lo que voy a hablar, hasta dónde podemos defender el Estado colombiano frente a la situación de la frontera.
Entonces, voy a pasar rápidamente algunas diapositivas que, para rendir el cuento, de todas maneras lo que pienso es develar esa realidad funcional del Estado colombiano en la frontera colombo-venezolana. La justificación es porque esa pobre frontera está dentro de los problemas de gobierno doméstico del Estado colombiano, una ausencia de reglas del Estado, también con el gobierno venezolano al lado, con los grupos al margen de la ley en esa frontera y con la obligación del respeto de los derechos humanos en la frontera. Pues tomé como conceptualización teórica la definición del profesor como un conglomerado social, político y jurídicamente constituido, asentado en un territorio. O sea, esos elementos que en esta sala todos conocemos, pero que tienen mucha importancia porque hablamos del territorio y de la soberanía en ese territorio sobre una población y haciendo uso o no uso de esos poderes y esas instituciones que el Estado debe tener para garantizar una cosa y otra, la defensa de su territorio, la soberanía, pero también la población y la defensa de los derechos humanos en esa población. La soberanía pues es una racionalización jurídica que hizo que el poder coercitivo se legalizara y ahora es un poder público y es un poder del Estado legítimo que depende de cómo se aplique, pues diremos que el Estado tiene la razón o no tiene la razón al aplicarlo. Eso se queda en el análisis de cada situación y de cada conglomerado que lo sufra o que lo viva o que realmente sienta que hay soberanía y respeto, porque lo que hemos visto a través de este tiempo es que la situación política del gobierno colombiano, de los últimos gobiernos colombianos, ha hecho que esa decisión política afecte lo que es el Estado colombiano frente a un país como Venezuela, porque las decisiones de los gobiernos equivocadas en mi concepto es lo que ha llevado a por ejemplo, la amenaza de Maduro. No me diga que yo soy el legítimo Santos, porque usted también lo es, porque no ganó la respuesta del sí para hacer la paz. Y el otro le contesta en igual tono, o sea, en una diplomacia que no es diplomacia en este momento y que nos deja muy mal parado frente también a los organismos internacionales. Las agendas públicas de los dos gobiernos pues están más limitadas a un tema de seguridad y de control con una visión homogenizante, olvidando los espacios vitales de interacción y de construcción que tienen las comunidades que viven en ese espacio que se llama transfronterizo. No estoy hablando de la zona de frontera, ese espacio entre el límite establecido en la soberanía del Estado, de los dos estados, sino en ese espacio que crean las interacciones de las personas en la frontera y que lo conocemos como el espacio transfronterizo. La realidad muestra entonces que lo que se han agitado nuevas conflictividades y dinámicas geográficas en la frontera, que muestran una debilidad de los dos estados, y estamos hablando del Estado colombiano específicamente. Le dan más importancia al territorio como espacio, pero no a las interrelaciones que se dan entre las personas, y de ahí, como lo vamos a ver, esa falta de respeto y de hacer respetar los derechos humanos. Las zonas de frontera pues pueden tomarse como líneas de separación, como muros o como zonas de integración y de cooperación. Pues hay varias definiciones de frontera, uno siempre tiene que tomar alguna, yo tomé que es una zona de expansión, donde se dan esas interacciones y que es interesante e importante mirarla, no como un espacio geográfico, pero que cuando lo miramos como territorio también deberíamos defenderlo, porque es una realidad de que en las fronteras colombianas es donde más están asentadas las riquezas mineroenergéticas del país, las riquezas. Miremos el Catatumbo colombiano, miremos la Amazonía colombiana y verá que allí es donde tenemos todas las riquezas. Pero como lo vamos a ver más adelante, por efectos de la globalización y de esos intercambios internacionales y de las relaciones internacionales, también se ven afectados esos territorios. Y allí es donde más se afecta los derechos humanos de las personas y sobre todo de los campesinos y de las comunidades indígenas asentadas en ese territorio colombiano. Los factores, había mirado unos factores que debilitan la defensa del Estado. Para esta charla la globalización es una,
limita el Estado, porque la globalización llegó para decirle al Estado lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, y él tiene que definir si lo hace o no lo hace, y si no lo hace, pues se queda de lo que hoy llamamos la competitividad, estar presente en el mercado, firmar TLC como mirábamos hace rato, en fin, es una limitante. Y todos esos circuitos internacionales que nacen del concepto de la globalización, pues también se convierten en una limitante del concepto de soberanía, del ejercicio de la soberanía del Estado, porque se tiene que supeditar a ellos, ¿sí? Y de ahí es donde viene entonces la presencia de las multinacionales y las transnacionales en las áreas de frontera, lo que solo nos han dejado desplazados y territorios pobres y ríos llenos de petróleo en los derrames de petróleo, envenenadas las aguas, y todo lo que ha ocasionado eso que llamamos estar en una aldea global, que pues el lado positivo era desaparecer las fronteras para formar la aldea global, pero ahora lo que estamos viendo es que las fronteras se cierran, como lo dijo Iris, a los migrantes, no hay respeto por ellos. Con haber ganado Trump, pues vemos, esta mañana el profesor mexicano también decía cómo esos migrantes pues son un problema para el mundo entero y todo el mundo está cerrando las fronteras, pero con irrespeto y no defensa de los derechos humanos. La gobernanza es otra cosa que ha resultado, donde el Estado ha perdido también su predominio y su soberanía, porque tiene que llegar a arreglos con la sociedad civil y con organizaciones para hacer los planes y los proyectos. Se puede mirar de un lado positivo o de un lado negativo dependiendo de cómo miremos la soberanía del Estado. La descentralización, que era una herramienta que le dieron al Estado para poder atender más de cerca a las comunidades y las poblaciones, pues se ha convertido en planes del gobierno, y entonces volvemos y decimos que son los gobiernos los que afectan ese concepto de Estado soberano, porque lo hacen según los intereses políticos y según los intereses del partido político al cual pertenezca pues los poderes que están dirigiendo el país. Entonces, la frontera colombo-venezolana de 2.219 kilómetros está en una línea imaginaria y en una demarcación de límites, pero con una dinámica social y con unos intercambios comerciales, y también la situación humanitaria de la población que está en la frontera, y ahora de la población que llegó retornada, desplazada y expulsada de Venezuela. Colombianos que se habían ido para Venezuela, como les digo, y que se tuvieron que retornar para acá. Esas son las cifras de Migración Colombia, cuando la expulsión en el 2015. Miren las de las trochas, es una cifra cualquiera, pero eso nadie lo cuenta, y yo que vivo en la frontera puedo decirles que una noche fui a un parque de los de Cúcuta y yo sola conté 125 venezolanos esperando que alguien les diera un plato de comida en la noche. Y hay otras organizaciones de la iglesia que le están dando en el día comida en Villarrosario, que es el municipio más adyacente a la frontera más dinámica entre norte de Santander y el estado Táchira de Venezuela. Entonces, nosotros los que hacemos investigación sobre frontera, pues la traemos porque es lo oficial, pero creemos muy poco en que esos sean datos realmente reales de Migración Colombia. Y entonces lo que nosotros estamos observando es la violación del espacio fronterizo. Lo hicieron los colombianos con la mirada ciega del Estado colombiano, porque no fue capaz de responderle frente a los niveles de pobreza y frente a la marginalidad de las poblaciones y frente a tener que huir de la violencia del país. Entonces fue cómodo para el Estado colombiano dejarlos asentar en un territorio venezolano a la orilla del río Táchira, y cualquier día, con el pretexto de Maduro o del gobierno de Maduro de quitar un poco la presión que él tenía internacionalmente, y el hecho de que el gobierno de Colombia no lo estaba apoyando demasiado, dijo que los colombianos que estaban allí eran paramilitares, narcotraficantes, de las bandas criminales, indiscriminadamente los sacó, les quitó los bienes, se los tumbó, le tumbó sus casas y los sacó, y el Estado colombiano callado.
Y siempre la canciller dice que es que hablar con Venezuela es demasiado complicado, pero una cosa es que yo lo entiendo, es complicado hablar con el gobierno de Venezuela, pero otra es que el gobierno colombiano salga a defender realmente a la población colombiana que estaba allá y que ahora está en Cúcuta creándonos una serie de problemas de violencia, una serie de problemas de sanidad pública y una serie de problemas de inseguridad. Y lo que nos preocupa a los docentes es que se está creando una xenofobia por los venezolanos y no nos parece justo que eso pase, porque así como los colombianos se fueron y recibieron beneficios del gobierno venezolano en tiempos pasados, se merece, como lo dijo Iris, que Colombia tenga una política de migración integral que no la tiene. La tiene para los colombianos que se van para otro país, pero Colombia, como siempre, con esa falta de visión prospectiva, nunca hizo una normatividad sobre migración que le iba a llegar a él, nunca pensó. Los investigadores sí lo decíamos a nivel regional, mire que Venezuela, mire cómo viene Venezuela, pero no, era como que éramos asustando a la gente y nos estalló la bomba social en Cúcuta y ahí estamos entre que el Estado no hace nada. Ahí tenía y la Fundación Arcoíris hace rato dijo, el de 2012, que en la frontera mandan los antisociales y mandan las bandas y mandan los narcotraficantes. No está el profesor de México, pero ya no llegaron los Zetas de México también a la frontera. Y no ha habido una respuesta realmente ni para la población asentada desde hace años ni para la población migrante. Bueno, una realidad fronteriza. Entonces, a manera de concluir, es claro que las zonas de frontera han sido miradas como zonas marginales, prevaleciendo un concepto clásico desde la perspectiva de la seguridad y de la soberanía. Más ahora con el tema de Venezuela. Lo de la crisis de Colombia ya la vimos y es dos estados que tienen visiones muy orientadas a eso. La globalización trajo la idea de construir la idea global, pero últimamente lo que hay es cerrada de fronteras, no hay integración. Y se está creando una xenofobia en la frontera. Entonces, hay un retroceso en esa visión, hay una clara improvisación y aplicación de la política, que son más bien políticas reactivas del Estado colombiano frente a la situación. Les quiero contar que el gobierno colombiano envió a 3 funcionarios al gobierno de Turquía, para que el gobierno de Turquía les dijera cómo atender a esos migrantes. Y entonces esa fue la última decisión de la Cancillería, de decir que le da un plazo de 90 días para que los que se les venció la entrada legal al país pues firmen otra vez un formulario y que les va a dar permiso por 2 años para que trabajen. Parece que la tarjeta fronteriza se va a convertir en la tarjeta que el país de Turquía le da a los migrantes sirios, pero que allá sí hay una política de Estado para insertarlos a la vida económica del país y que no lleguen a ocasionar todo lo que estamos viviendo en la frontera colombiana. Entonces, por todo eso nos preguntamos por qué no se garantizan los derechos, o sea, ¿cómo? El Estado no tiene una política integral, hay una política pública de fronteras, el COMPES 3805 y el Plan Fronteras para la Prosperidad, pero son documentos lindamente escritos que no se han materializado en realizaciones concretas. Les quiero contar que lo dije en la Universidad del Rosario, me siento ofendida como norte santanderiana cuando el Plan Fronteras para la Prosperidad lo que lleva a un municipio lleno de necesidades básicas insatisfechas como Herrán y Ragombalia, donde la pobreza llega casi al 70%, le llevó un plan que se llama las gallinas ponedoras y se gastan el dinero en hacer estudios de la visión prospectiva de los municipios de frontera. Entonces, pues para reflexionar cómo pensamos entre todos en unos estados modernos que garanticen de verdad el respeto a su soberanía en las fronteras, estoy hablando de la frontera, porque es que no hay estado sin frontera, ¿sí? Las fronteras son absolutamente necesarias, son absolutamente las que demarcan la soberanía del país si estamos hablando de soberanía, son las que marcan el fin y el principio de un estado. Entonces, frente a todos estos argumentos que hacemos, para reflexionar sobre un estado mejor del que tenemos en este momento. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, creo que hacía tiempo no estaba en un panel donde el respeto por el tiempo fuera impecable.
8 segundos, te quedaron. Bueno, yo creo que mis dos colegas de la mesa han dicho cosas muy interesantes que nos permiten tener una discusión muy rica. Yo las he como agrupado, las he reorganizado para introducirlo, para que ustedes, ustedes mismas reflexionen en torno a eso o el auditorio. Por una parte, yo veo que las dos coinciden en algo que uno podría decir: el Estado colombiano es un Estado que no garantiza derechos en la frontera. Creo que eso se desprende de lo que de la exposición de Marina y de la exposición de Irit, que refleja, yo creo que tú no lo dijiste tan fuerte, pero sí unas fallas en el cumplimiento de los deberes estatales. Por ejemplo, cuando señalas que no hay una política migratoria o cuando no hay una efectiva capacitación de los funcionarios de migraciones. Entonces, esos son aspectos que podrían ubicarse en un primer eje que conecta las dos exposiciones, que es las faltas, las falencias, las debilidades del Estado en el cumplimiento de deberes respecto de personas migrantes, reitero, en esta efectiva capacitación y en la ausencia de política, que es algo que Marina también nos dijo, y en un Estado que se centra más en los temas de seguridad, pero utilizando las palabras de Marina, que olvida las necesidades culturales de las personas que están en ese lugar geográfico, las pone en segundo lugar. Entonces ese sería como un primer eje a mi modo de ver. Un segundo tema que las dos tocaron de manera diferente es el tema de la soberanía. Entonces Irit dijo algo así como que la soberanía es cada vez más porosa, y Marina que la soberanía está siendo afectada por fenómenos de globalización. Eso a mí me hace, y ahí introduzco una reflexión sobre eso, pensar en que yo pienso que esa es la situación de la soberanía desde siempre, desde el mundo moderno. O sea, la creación de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos son, usando un juego de palabras, una decisión soberana de ceder soberanía. Entonces, no pensaría que fuera tanto que es una soberanía cada vez más porosa, y paradójico que en el tema de migrantes no hay tantos estándares internacionales como otros temas. Si ustedes miran, para citar un ejemplo, la Corte Interamericana tiene una jurisprudencia súper rica sobre cómo investigar una grave violación. Y si uno se pone a hacer la lista, yo hice esa lista hace unos años y me dieron 35 tips. Es decir, los estados tienen cada vez más restringida su facultad de cómo investigar una grave violación de derechos humanos. Y si no, una experiencia reciente en Colombia es la firma del acuerdo de paz, que se sentía que no podía vulnerar o desconocer los estándares. Entonces creo que ahí hay un espacio de muchos estándares. Mientras que en el tema de migraciones es un espacio que, comparado con otros ámbitos del derecho de los derechos humanos, no hay tanta regulación. Incluso el principio de igualdad y de no discriminación, como tú lo señalas, está regido porque se pueden establecer tratos distintos siempre y cuando se establezca un objetivo razonable, y el test que ha mencionado la Comisión y la Corte Interamericana. Entonces, un segundo eje pensaría que es el de la soberanía, por un lado con los sistemas internacionales de protección, que no es que se haya hecho más porosa, pienso yo, sino que es una decisión de los estados haber creado ese estado de cosas, y una limitación o una afectación de la soberanía que depende de otro fenómeno, que es el fenómeno económico, donde uno sí podría ver que los estados no es que tengan más o menor juego, sino que eso como que pasó, como que la globalización económica es la característica o el signo de estos tiempos, y ahí estamos, y yo sí creo que ahí no es que los estados tengan mucho que decir o no, sino se mantienen o totalmente al margen o en medio de esta dinámica. Entonces ese sería el segundo eje. Y un tercer eje de discusión sería más bien proponerles ampliar o abordar otros temas que están ahí subyacentes en lo que ustedes dijeron, y es, digamos, creo que aquí se ha hablado de una noción acotada de migración, ¿no? Tanto en el caso práctico, que es la migración de colombianos que están en Venezuela y que retornan, o de venezolanos entrando a Colombia, que nos pone como nación un desafío grandísimo, y tú trataste el tema de la migración más legal, más visible, la que pasa por los canales de Migración Colombia. Pero yo invitaría a ampliar o a reflexionar desde una categoría que a mí me gusta mucho, que es la que introduce la Comisión Interamericana en un informe temático, que es el de la movilidad humana.
donde incorpora dentro de ese fenómeno situaciones como el asilo, el refugio, la apatridia, más abarcativo, y de pronto para ustedes también como hacer una invitación de salir un poquito de esta noción que coincidentemente estuvo aquí en la mesa con un caso práctico, pero mirar en términos teóricos la migración como un fenómeno más de varias facetas de la movilidad humana, de las cuales la migración es una, el desplazamiento es otro, etc. Y esto es una cosita muy pequeñita, y es que creo que ustedes dos, ambas hablaron de territorio. Y los estándares internacionales, y concretamente la Comisión Interamericana, cuando aborda el fenómeno, lo hace desde las obligaciones del Estado en su jurisdicción, que no necesariamente coincide con el territorio. Entonces, muchas veces el deber, y esto creo que tiene una relevancia práctica importante, porque los deberes de protección se extienden no al territorio, sino al territorio geográfico, sino a los lugares donde el Estado ejerce jurisdicción que pueden no coincidir. Entonces, estos fueron, digamos, algunas cosas que me llamaron la atención, que van más allá de lo que ustedes dijeron, pero a partir de dos cosas que dijeron, y lo otro, lo que entiendo yo, los ejes comunes con los diferentes énfasis. Entonces creo que con esto puedo abrir el espacio. Bien, en primer lugar, no sé si ustedes quieren reaccionar frente a lo que dijeron mutuamente o frente a algo de lo que yo dije, y después pasamos la palabra al auditorio para que reflexione, opine, pregunte, manifieste desacuerdos. No, básicamente, pues sí, como dije, el tiempo es corto para un tema de tanta complejidad y de tanta tela por cortar, de tantos conceptos por precisar, pero sí, el Estado es más que el territorio. Y si quisiéramos hablar de la defensa del Estado, no en un territorio como la frontera, sino más allá, como lo que pasó en San Andrés y Providencia, que también es Estado, pues, y si quisiéramos hablar de lo que pasa en La Guajira, pues entonces la presencia del Estado se haría todavía, la defensa del Estado se haría más difícil en lo que está pasando en esos territorios. Básicamente quería traer a esta universidad una mirada que le está haciendo falta al resto del país sobre las fronteras. Yo casi que catalogo que hay una gran indiferencia hacia lo que está pasando en la frontera colombiana y específicamente en la nuestra. Por ejemplo, no ha salido de una universidad que es tan importante en derecho una propuesta de una verdadera ley de fronteras. No ha participado en la elaboración del Plan Fronteras para la Prosperidad y el COMPES. Eso lo hacen desde Bogotá, entonces deberían aprovechar para mirarnos a las fronteras de una manera diferente y poder tener una normativa que permita defender ese territorio rico pero ultrajado, olvidado, solo aprovechado por los gobiernos de turno, dándole esa mala imagen al Estado colombiano. Bueno, quisiera profundizar de pronto desarrollando dos temas que me parecen importantes, y en efecto sí, la noción de soberanía desde tiempos modernos sí, efectivamente sí ha estado porosa. Sin embargo, yo creo que es mucho más latente actualmente cuando, en razón de situaciones fácticas como es la entrada de migrantes por entradas no habilitadas por el Estado colombiano, ya es algo que sale incluso más allá del poder de control y de vigilancia que tiene el Estado en su función de policía administrativa para el control de fronteras. En ese orden de ideas, concuerdo aquí con la moderadora de que esa noción de soberanía sí viene desde antes, sin embargo se hace mucho más quizá latente la posición del Estado, en el cual se hace un poco difícil el control, sobre todo a la llegada masiva de personas migrantes, ya sea que se consideren a Colombia como un estado de destino
como es el caso de venezolanos, pero también la concepción que tienen algunos migrantes de Colombia como estado de tránsito que pretenden llegar, por ejemplo, a Estados Unidos. Entonces, quizás mucho más latente ahorita que se tome a Colombia como un estado de tránsito, cuando siempre ha sido un estado expulsor de mano de obra para otras regiones de Latinoamérica, otras regiones del mundo. En cuanto a lo que decía la profesora María Clara, efectivamente los datos que tiene, no nos podemos confiar de los datos que presenta Migración Colombia en la medida que lo abarca o lo reduce a la migración regular y que es lo que alcanza a censar, pero de los datos específicos, o por lo menos de los datos que alcanza a conocer, no sé, sea la Defensoría del Pueblo o sea otras entidades, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales que se dedican a la protección de derechos humanos de personas migrantes, pues nos llevan a concluir que efectivamente esa política migratoria está dirigida o siempre se ha monetizado y se ha reducido a un factor, que son los colombianos que residen en el exterior. ¿Por qué? Porque representan remesas dentro de la economía colombiana, que es una cifra bastante considerable, y que falta esa mirada también a la migración irregular y a todos los problemas que esto conlleva, o sea, la trata de personas en frontera y la vulneración constante de derechos humanos. Incluso lo veíamos en estos meses, la agremiación de prostitutas venezolanas en el Estado colombiano, que llega, e incluso el pronunciamiento de la Corte Constitucional da mucho debate a cuál es la protección que se está haciendo a los migrantes en el territorio colombiano, y que nos da cuenta que efectivamente no hay una política que atienda a esa defensa y a mirar de una mirada más humana la movilidad de personas y el flujo migratorio. O sea, más allá de tenerlo de una cantidad en números, dejarlo más en la perspectiva que el Estado colombiano siempre ha tenido una posición dentro de su política migratoria como expulsor de personas migrantes, se ha quedado en la postura de Estado de origen, y eso lleva a que en escenarios de responsabilidad internacional se encuentre casi improvisando la política que va a ejercer en su defensa, cuando efectivamente tiene obligaciones internacionales con las personas que cruzan por su territorio. O sea el Chocó con la cantidad de cubanos que están cruzando, o la cantidad de chinos, de personas chinas que están residiendo en Colombia y que para efectos de prestar las necesidades básicas ni siquiera representan una suma o una cifra dentro de las autonomías, dentro de las entidades territoriales. Entonces eso sí es un debate que nos lleva a concluir que falta esa visión material y humana de las migraciones. Y otra cosa que quería mencionar, yo creo que se reduce en eso sobre todo. Y en efecto, mirar que incluso el decreto reglamentario que tiene Migración Colombia para efectos de orden de expulsión o deportación trae nociones como y se los voy a citar, seguridad nacional, orden público, tranquilidad social. O sea, un funcionario de Migración Colombia, cuando se encuentra ante la llegada masiva de venezolanos, por ejemplo, y analiza el caso concreto de uno de ellos en particular, pues va a decir, en efecto, esto puede afectar el orden económico incluso de la nación ante la escasez de oferta laboral y el riesgo que pone para los nacionales también la llegada masiva de colombianos. Y eso también en relación con la prohibición de una deportación masiva de personas migrantes, ya en un aspecto internacional. Entonces eso nos lleva al constante debate de que, en primer lugar, esa política migratoria integral que es necesaria lleva también a materializar que las funciones y las operaciones de la misma administración pública en el orden nacional no esté en las nubes y no esté en concepciones tan abstractas como la tranquilidad social o el orden público o la seguridad nacional, sino que hayan un eje transversal que permita decir en qué casos
efectivamente sí se puede dar una deportación y va a ser garante, incluso siendo en contra de los intereses de la persona en específico, pero que es totalmente legítima y necesaria para los estados y el control de sus fronteras. Muchas gracias. No sé si en el público hay preguntas, intervenciones. Doctora, ¿cómo ver a los venezolanos como en realidad los hermanos venezolanos cuando nuestro paradigma viene de un eurocentrismo que nos discrimina entre la visión eurocéntrica y los latinos, donde los latinos somos los otros y nosotros mismos estamos replicando el paradigma discriminatorio frente a nosotros mismos y frente a los hermanos de frontera? Entonces, la doctora nos habla de distinción y de discriminación, pero hay que rebasar, hay que superar el discurso identitario que nos dejó la modernidad de una población blanca mestiza, o si en realidad somos mestizos o hibridación, o como bien nos lo plantea la Constitución boliviana, de un Estado plurinacional, porque en realidad hubo sectores de población que permanecieron intactos en sus culturas, en su forma de pensar, de ver el mundo. El Pachamama, las tradiciones culturales, ancestrales, que por supuesto en Venezuela lo que ocurrió fue todo lo contrario, un proceso de mestizaje y acabar todas las raíces ancestrales con una población muy poca, y aquí también pasó lo mismo con los chipchas, que el mismo dialecto ya desapareció. Entonces estamos aplicando un paradigma que nos viene desde hace siglos, ¿no? Donde el centro es el europeísmo, la visión del hombre blanco, y América Latina es el otro, pero nosotros también nos discriminamos frente a nuestros hermanos. Y ya el venezolano, el colombiano que se fue hace tanto tiempo para Venezuela, ya es una carga prestacional, social para Colombia. Entonces, si nos seguimos viendo como nos quieren ver los europeos, si no nos repensamos en una mentalidad latinoamericana, pues fácil, van a seguir consiguiendo sus fines de vernos divididos, ¿no? Entonces, pienso que el tema va más allá y vamos a tocar el tema de la otredad. ¿Quién es el otro? ¿Cómo nos concebimos los colombianos sin los venezolanos, ¿no? Cuando las raíces histórico-patriotas son las mismas, luchamos por lo mismo. Por el invasor, porque nos sometía, por esa situación de serviles. Entonces, el discurso de los migrantes y cómo los tratamos cuando estamos esperando que el ACNUR haga algo, y dice ACNUR que no, porque no han llegado al 1.000.000 de migrantes venezolanos. Entonces, por ahora no hay carpas ni en La Guajira, ni en Arauca, ni en Cúcuta. Entonces, y estamos esperando que se ponga en práctica la normatividad de Naciones Unidas. Entonces, mientras tanto, en realidad estamos parados, pero estamos parados, como usted dice, todos, la nación, que vemos una problemática que se nos viene encima, pero estamos dejando que los cucuteños, los de Arauca, los de La Guajira, pues miren a ver cómo solucionan, y es un problema nacional. Entonces, y lo mismo pasó cuando el tema de la declaración de pérdida de las aguas marítimas en San Andrés, las universidades tampoco se pronunciaron. Dejamos a San Andrés solos. ¿Cuáles políticas? ¿Cuáles marchas? Los sanandresanos están allá y listo. Entonces, creo que también nos hace falta un poco de identidad con los mismos colombianos, pero repensándonos con el otro cercano. O sea, los colombianos no nos realizamos sin los ecuatorianos, que también tienen un problema en estos momentos de contrabando para sus mesas y para su canasta familiar, ¿no? Entonces allá tiene el problema invertido Colombia, ¿cierto? Entonces es un problema de la comunidad andina, ¿cierto? Como lo plantean. Y desde ese punto de vista esos tribunales están alejados. Miremos solo los temas comerciales y de integración, pero la integración social, ¿no? La integración como pueblos ha quedado
por fuera de tema de las instituciones de integración. Y el doctor Tolia no está, me hubiera gustado el concepto. Pues yo más que un comentario o una pregunta es como una reflexión que anexo a lo que ha dicho Soraya y concuerdo mucho con lo que ustedes han dicho y es realmente lo que hace falta en Colombia es una verdadera política migratoria. Yo lo hablo por lo menos desde el caso que lo conozco y es el caso de San Andrés. En San Andrés hay un régimen especial, está la OCRE y la OCRE está adscrita a Migración Colombia y realmente el funcionamiento de la OCRE es absurdo. La cantidad de migrantes ilegales que hay es absurda y lo peor es que las personas que quieren ingresar legalmente a la isla o por cuestiones familiares no pueden hacerlo porque no existe una política estructurada. Y eso aunado a la reflexión de realmente más allá de la falta de integración social entre naciones hermanas fronterizas, hace falta de integración y de consideración entre los mismos colombianos. El regionalismo dentro de Colombia es demasiado grande. O sea, para nosotros los sanandresanos son una cosa, los norsantanderianos son otra, los del sur del país son otra. Y más allá del tema de gestión fronteriza es ver, por ejemplo, en los casos de las tragedias recientes, lo de Manizales, lo de Mocoa, todo eso, fue más que todo una incidencia mediática, más que un tema de solidaridad nacional. Y yo creo que si no podemos a nivel nacional, mucho menos vamos a poder a nivel andino. Bueno, yo también tengo, más que una pregunta, es un comentario ahora para suscitar tal vez alguna reflexión. Y bueno, son varias cosas. La primera, ustedes han tocado un tema que es transversal, ¿no? El tema de la gestión migratoria, digo es transversal porque es que eso aborda, digamos, temas administrativos, temas de derechos humanos, temas territoriales e incluso temas penales. Y yo estoy parcialmente de acuerdo con ustedes que exactamente Colombia no tiene una política exterior en materia migratoria, pero sí tiene una política exterior en materia de gestión de fronteras. Lo que pasa es que se orienta a otro tipo de circunstancias, como cuál, lucha contra delitos transnacionales, porque eso es lo que al Estado colombiano siempre le ha preocupado, contrabando, ¿cierto? Narcotráfico, tráfico de especies, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eso le ha preocupado, pero usualmente nunca se preocupó precisamente por los movimientos de personas. Colombia nunca se pensó ni se ha repensado como un estado receptor de migrantes, ni mucho menos un estado de tránsito. Nosotros nos pensamos en un estado de tránsito es porque los Estados Unidos nos lo exigen porque tenemos acuerdos de cooperación internacional, no por otra cosa, ¿cierto? Entonces ahí hay un tema bastante particular. Entonces, efectivamente hay que darle palo al Estado porque es que no ha querido hacerlo. Y bueno, eso uno encuentra una cantidad de inconvenientes. Muchas veces el Estado, y eso lo charlaba hace unos días con una persona en Cancillería de la Oficina de Fronteras, y decíamos, mire, es que muchas veces los mismos funcionarios que trabajan en frontera no tienen claro hasta dónde llega el territorio colombiano, porque el hito materialmente no está trazado, y eso es cierto. Entonces le dicen, no, le dan la coordenada. De repente la coordenada para un policía es un punto el cual jamás va a entender. ¿Por qué? Porque le dan unos números con unos grados, con unas, específicamente un tecnicismo que él sencillamente no sabe qué hacer y finalmente frente a eso hay una variable que nosotros tenemos dentro de los miles de kilómetros que tenemos con Venezuela de frontera, igual que con Ecuador, y es precisamente que nosotros no hemos caído en cuenta que a partir de lo que ustedes acaban de decir, tenemos que trazar esa política exterior de gestión fronteriza, pero a partir de la idea de una frontera viva. Es que no son fronteras muertas, son fronteras completamente habitables, que tienen unos regímenes económicos bastante particulares y además unas condiciones económicas y culturales que no se pueden desconocer. Así que yo agregaría a lo que ustedes acaban de decir, esa política exterior, jurídica también, porque es que tiene que haber una regulación jurídica al respecto, pero yo no creo que tenga que ser única para todo el Estado. Es decir, van a tener que sectorizarla de acuerdo con las fronteras, porque no son los mismos problemas los que tenemos, por ejemplo, en Cúcuta, ¿cierto?
los problemas de Arauca si los comparamos, por ejemplo, con los problemas que no sé si existen, supongo que sí, en Tabatinga. Y los de Brasil. Sí, exacto. Entonces, ese es un tema, yo no sé si le podemos decir política exterior, fronteriza, con enfoque diferencial. No tengo ni la menor idea si se puede decir así, pero digamos... Lo dice el Plan Fronteras para la Prosperidad y el COMPES, es lo primero que dice, que el Estado colombiano está haciendo la diferenciación, pero es en palabras, o sea, por eso les dije, la política de fronteras existe, y la dio Santos. Pongámosle el nombre que es el presidente, porque es que antes no había sino la ley de frontera, que es de 1995, que la única aplicación práctica que tenemos es que nos cobran la estampilla cuando salimos del aeropuerto de Cúcuta, y que ese dinero es que se lo reparten para ciencia y tecnología a las universidades públicas, porque el resto no funcionó, porque le metieron la mano a los políticos y volvieron casi todo frontera. Municipios que no eran colindantes, municipios que no tenían nada que ver con la frontera, y claro, el ministro de Hacienda del momento dijo, no, pero ¿cómo le voy a rebajar el IVA pues a todas las fronteras? Y hay una cantidad de municipios que no tienen nada que ver, desde el punto de vista económico también se afectaba. Usted ha tocado varios aspectos que yo desafortunadamente por el tiempo, y soy mala para el tiempo, no pude tocar, pero lo que dijo la profesora también es cierto, o sea, yo lo traía el tema de cómo la identidad está afectando el concepto de soberanía de Estado, para bien o para mal, yo digo, porque es que la identidad hace falta mucho. Yo lo digo en mis clases en la universidad, que hoy desarrollo regional y fronterizo. El primer problema lo tenemos la población de Norte de Santander, que no nos hemos sentido orgullosos de ser hombres y mujeres de frontera. El demás país nos hacen ver como que somos la vergüenza del país, ¿no? Eso allá hay una cantidad de problemas, y ahora los migrantes y todo, cuando realmente nosotros también tenemos potencialidad, pero nos ha hecho falta mucha respuesta del Estado colombiano de verdad. Somos la periferia, y es que una de las desventajas es la ubicación del Estado colombiano y la forma del Estado colombiano. Este poder aquí centrado en Bogotá ha sido muy duro para las fronteras, absolutamente para todos, empezando por lo elemental. No tenemos ni siquiera vías de comunicación adecuadas para que el centro nos llegue o nosotros llegar al centro. O sea, la cordillera también fue dura con nosotros, la cordillera oriental nos separó del resto de Colombia, y pues nosotros, por eso a rato nos dicen que somos más venezolanos que colombianos. Y una vez que fui becada por la OEA Argentina, apenas saludé, porque llegué pues tarde como a la reunión, porque no conocía la ciudad, y me fui para lo más lejano, el hotel más lejano, y donde era la reunión, y cuando llegué empecé a saludarme, buenos días, mi nombre es Marina Sierra, vengo, todos los demás gritaron, venezolana, no sé por qué, por el hablado, por el tono, por no sé qué. Entonces, pues hay unas diferenciaciones enormes que el resto del país no las quiere entender, ni en las normas, ni en las leyes, ni en la misma Constitución. Y en las universidades también nosotros a ratos pecamos de no hacerle ver a esos estudiantes que ese venezolano no es tan distinto como nosotros, que somos de la misma raza, que tenemos la misma historia, que hemos pasado por las mismas situaciones. Yo fui la directora del estudio para determinar la zona de integración fronteriza entre Norte de Santander y Táchira, pero desafortunadamente cuando entregamos el estudio, Venezuela se salió de la Comunidad Andina de Naciones, entonces pues no se aplicó la decisión 501 de la Comunidad Andina, y eso quedó en un documento que hubiera sido también un instrumento para que no se diera la situación que se está dando ahorita tan fuerte en lo que golpea a la población de lado y lado, de eso que nosotros llamamos el espacio transfronterizo, que aquí puede estar la línea que divide Colombia y Venezuela, pero es que aquí hay un intercambio de personas, de intereses, ¿cierto?, de historias, de familias, de amores, de desamores, de lo que usted quiera, y eso nadie lo puede negar. Es lo que dijo Iris, y yo no alcancé a darle énfasis porque mis conferencias van muy orientadas a la falta de humanidad de las personas, ¿sí? No solo de los migrantes, sino de la población desplazada, de la población con pobreza, mejor dicho,
extrema pobreza que hay en las fronteras y en muchos territorios. Yo no quiero hablar aquí de La Guajira porque me pongo más triste todavía. Si la situación de la frontera de Cúcuta y norte de Santander está afectada por unas situaciones, ni siquiera pensemos en los niños que se mueren de hambre y de sed en la frontera colombo-venezolana, que precisamente por los problemas entre los dos gobiernos, por lo menos hay que aceptarlo, el gobierno venezolano le daba las raciones de comida a los indígenas guayú, pero a raíz de la problemática en los dos estados no le dan la comida a los indígenas. Y por otro lado, la corrupción, que para qué hablamos de eso acá, pues acaba de completar ese cuadro desastroso de un estado que no le está dando respuestas a la mayor parte de los ciudadanos, que casi a todos nos toca es como mirar cómo nos defendemos porque no tenemos un Estado que nos dé respuesta frente a muchas cosas. Un dato, tenemos problemas en la Universidad Francisco de Paula Santander porque hay 4.000 estudiantes que no se han matriculado para este semestre. ¿Por qué no se han matriculado? Y rebajamos la matrícula y hay todavía 4.000 y ya empezamos el semestre hace una semana, porque la condición económica en Cúcuta está muy dura, porque le están dando trabajo a los venezolanos, pero abusando del venezolano, dándole menos sueldo, contratándolo por debajo los comerciantes. No, nosotros teníamos un desempleo del 19%, y ahora con los venezolanos, y no les podemos decir que no, porque entonces se nos quita lo que dice Iris, la humanidad, de mirar lo humano de esa situación y de esa circunstancia. Esa noche que fui a visitar, a mirar yo misma como investigadora la situación de los venezolanos, le di a un hombre de 35 años que lloraba frente a que un otro venezolano con una bandera le decía: mire, hermanos compatriotas, no se vayan a dejar minimizar, nosotros tenemos que tener fortaleza, nosotros tenemos que tener la fuerza, nosotros somos personas dignas, nosotros nos merecemos esto, algún día Venezuela tiene que cambiar y nosotros tenemos que recuperar nuestra patria. Y bueno, le eché un discurso motivador que todo el mundo terminamos llorando, y al lado mío un hombre de 35 años y se agarró la cabeza y dijo: yo sí no sé qué voy a hacer esta noche. Entonces yo le pregunté: ¿qué le pasa? Cuénteme por lo menos qué le pasa. Dijo: señora, es que me da pena. Yo le dije: no, tranquilo. Me dijo: hace 37 días me vine de Venezuela y me vine porque mi esposa tenía un embarazo problema, porque ese es un problema que nos está llegando. Todas las mujeres venezolanas están llegando a parir a Cúcuta. Claro. ¿Y qué? Hacía 37 días. Pues ya le acabó la plata, porque la señora por lo menos la estamos recibiendo en el hospital Erasmo Meós, porque cómo rechazamos frente a la legislación internacional una mujer embarazada y con un embarazo problemático. Hacía 3 días le había nacido una niña. El día anterior me dijo: recogí para los pañales, pero me están pidiendo leche porque en un proceso normal de embarazo problemático la señora no estaba dando leche materna. Entonces tenía que conseguir la leche. Se la regalé. Pero entonces uno piensa: ¿esa es la solución? O sea, ¿le estoy yo dando solución a ese venezolano? Y su señora era colombiana. Pero se venían de Barquisimeto. Mire, fui a donde la iglesia tiene los restaurantes. Hay una familia que viene de Rubio, que es la ciudad siguiente entre San Antonio y San Cristóbal, que es la capital del estado Táchira. Una familia de 5 miembros que vienen todos los días a almorzar al comedor de la iglesia. 5. El papá, la mamá y 3 niñitos de tapar con canasto, como decimos nosotros, ¿sí? Y se vienen porque hacen la cuenta de que ellos comen 5 en Venezuela. Si tuvieran plata, tampoco había alimentos, pero lo que ganan tampoco les alcanza. Y entonces más bien lo que les ahorra la iglesia colombiana en los 5 almuerzos, ellos compran otras cosas para el desayuno, para la comida o para la medicina de los niños o los zapatos de los niños. Entonces es una tragedia humana que nunca percibimos que nos llegara, pero que nosotros vamos a abrir en la emisora de la Universidad Francisco de Paula, porque se lo pedí a la rectora y me lo aprobó, un programa para hablar sobre la frontera y sobre todo para atacar la xenofobia que se está creando hacia los venezolanos. Ustedes aquí en Bogotá poco perciben unas realidades en las fronteras. Yo por eso me sentí hoy agradecida con Dios porque me trajo a este escenario del cual hago parte. Yo pues soy abogada hace rato que no
bueno, yo utilicé el derecho más porque tenía muchos cargos públicos y no quería problemas con las CIAs. Y no quería cometer errores, pero fui secretaria de la Universidad Libre en mi ciudad del 2005 y entonces ahí estoy y de todas maneras atiendo consultas jurídicas en lo que me acuerdo y en lo que puedo. Pero de verdad muchas gracias por oírnos y me encantó que tuviéramos un tema complementario con algunos puntos de vista no diametralmente opuestos, sino eso depende de cómo uno enfoque un poco las cosas. Muchas gracias, doctora. Usted también. ¿Alguien más quiere? Yo quería, antes de que Marina lo dijera, resaltar como para cerrar esto con un reto como universidad, como observatorio, como colombianos, que es a partir de la reflexión de Marina sobre esta creciente xenofobia en la frontera. Y yo creo que ese sí es digamos, más allá de las normas y las leyes y lo que nos gusta hacer a los abogados, de pensar, y todo eso no es que no sea necesario, pero creo que el eje o el centro de la apuesta en esto es trabajar en lo cultural. Yo diría lo mismo que dijo Soraya de otra manera. Pues una identidad cercana, pero ¿qué pasaría si hubiera un flujo masivo, no de venezolanos que tenemos una relación muy cercana, sino, no sé, por avión, por chinos, que tenemos culturalmente diferencias. Y yo creo que este es un momento de volver a decir lo que la humanidad, o por lo menos desde el sistema de Naciones Unidas, lleva diciendo hace 71 años, y es el ideal común de que todas las personas, punto, sean tratadas igual y tengan los mismos derechos, sin discriminación por razones de ningún origen, incluida la nacionalidad o el origen étnico o social. Entonces creo que en estos momentos de crisis y donde se avisoran dificultades como esta xenofobia que Marina ha señalado, son momentos de volver a las bases y de volver a la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde hay las bases del trato de los derechos mínimos para todas las personas, punto. Que si es venezolano o colombiano, no importa. Entonces creo que aquí hay retos para los estudiantes, para el observatorio, para ponerle énfasis o mirar más el problema, diría yo, de la xenofobia y del trato diferente por razones de nacionalidad, más que en los problemas jurídicos, que eso no nos resuelven sino la mitad de las cosas. Entonces cerraría como con esa reflexión. Pensemos cómo le apostamos o hacemos algo para desactivar ese problema que está creciendo, desafortunadamente. Se me olvidó un detalle chiquitico y muy grande, la tragedia de los jóvenes. El desempleo mayor en Colombia lo tienen los jóvenes. Imagínense usted los jóvenes ahora en la frontera. Los semáforos de Cúcuta están llenos de venezolanos que cantan, brincan, hacen piruetas para tenerlo de subsistir. Y todos no son delincuentes, algunos son delincuentes. Pero ahora todos, si agarran un venezolano, entonces todos los venezolanos son delincuentes. Sí, hay que parar xenofobia eso, por todos lados, hay que parar eso. Hay que hacer algo. Bueno, Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las integrantes del panel por acompañarnos, a ustedes por acompañarnos a lo largo de este evento